Buenas tardes, damas y caballeros. Nos encontramos nuevamente aquí en un podcast más del Desocupe Informativo, siempre hablando de sociales, historia, didáctica, etc. y cada tema que tenga que ver con la educación. Tenemos un tema hoy muy interesante sobre paradigmas, problemáticas que se dan en la didáctica de la historia en la escuela, y para ello tengo muy buenos invitados. Nos acompaña aquí el doctor Mario. ¿Cómo se encuentra usted últimamente, caballero? Hola, ¿cómo están a todos? Bien, aquí pues ya presente y dispuesto a hablar un tema de mucho interés. Dispuesto a dar la opinión, siempre opinando. Tenemos a Isabela. ¿Qué dices, caballera? Hola a todos, pues la verdad me siento bien hablando de este tema y compartiendo. Ojalá se dé para muchas opiniones diversas y podamos entender un poco más acerca de la didáctica de la historia. Está perfecto, caballeros. Tenemos también a Sebastián. ¿Cómo te encuentra usted, caballero? Hola compañeros, muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre este gran tema controversial como es la educación y sobre cómo lo manejaremos como docentes en formación. Eso es muy bonito, caballero. Siempre la formación, siempre la orientación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Eli. ¿Qué opinas? Bueno, buenas tardes con todos. Agradecida por la invitación y contenta de estar tomando este tema en cuenta, ya que es algo bastante interesante, bastante importante, sobre todo en estos tiempos en los que no se le ha dado tanta importancia a los principales paradigmas que tenemos hoy en día en nuestras instituciones educativas. Eso está bien, siempre introduciendo el tema. Y recuerden, muchachos, desde aquí siempre deseándoles que estén muy bien, tanto de salud física como de salud mental. Ahora sí, entrando al tema, la pregunta que quería plantearles, caballeros, es la siguiente. Dice, ¿cuáles son los principales paradigmas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la historia en el bachillerato? Y es que entendemos, partiendo de nuestra experiencia, etcétera, o más bien de la experiencia que todo el mundo suele tener, y encontramos problemáticas como que el profesor siempre repite los mismos temas, siempre es el mismo temario, tenemos a manejar un conocimiento muy específico, siempre muy puntual, aprendernos cosas de memoria, la niña, la pinta y la Santa María, con relación a historia. Y quería saber un poco más que pueden aportarme acerca de esas problemáticas, posibles soluciones y los enfoques, etc. ¿Qué tienen que opinar, muchachos? Bueno, con respecto a estos paradigmas encontramos que principalmente han afectado nuestras percepciones de distintas maneras. En cuanto a la historia encontramos que hay dos problemas principales. El primero es que se tiende a enseñar y a aprender la historia desde lo que es un enfoque positivista, que generalmente va mucho hacia lo conductual y hacia una visión que es objetivista en cuanto a la historia. Y encontramos otro punto en el que se va mucho hacia lo conductual y hacia un paradigma humanista. Entonces empezamos a dejar de lado ciertas teorías, a tomar un enfoque de un extremo y no del otro, que nos impiden comprender, analizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tomándolos desde distintos contextos. Bueno, sí, verdad lo que decía ahora Kevin, de que nos han enseñado historia como a memorizar, a centrarnos en decir cosas pues que ya están y a reproducir eso, y no hay cosas más a profundo como reflexionar o interpretar. Les traigo un texto para que lo dialoguemos aquí. Es de Frida Díaz, ella es profesora de la UNAM y ella nos da otro enfoque que es el constructivismo. Ella pues ya nos invita como docentes en formación a que nos salgamos de esos paradigmas donde solamente es memorizar, solamente repetir, y que empecemos a manejar otras didácticas para dictar historia. Entonces hemos entendido básicamente que, por lo visto, nos estamos enfocando solo en un paradigma, o por lo visto conocemos solo un paradigma, que es el de la escuela un poco más constructivista, por así decirlo, ¿no? Un enfoque mucho más positivista de la historia, del conocimiento memorizado, conocimiento muy puntual. Y por otro lado nos propone Mario, que de hecho es otro planteamiento, que a lo mejor puede ser considerado como otro extremo, que es un enfoque mucho más constructivista, entendiendo la enseñanza de la historia como un aporte para, no sé, a lo mejor, opino, para el desarrollo de la capacidad ciudadana, etcétera, de procesos de identidades y otra cosa. Y algo que me parece muy interesante que menciona Mario es la cuestión de la reflexión.
Al fin y al cabo tenemos que tener un pensamiento crítico como para poder hacer análisis y reflexiones sobre ciertos temas, en este caso sobre la didáctica de la historia y sobre la educación con la que nos hemos formado y con la que se sigue formando. ¿Qué opinas, Isabela? Mira, la verdad es que en este texto hay como muchas respuestas a cómo se da la educación desde los estudiantes. O sea, los estudiantes han hablado acerca de las estrategias que los profesores han tenido y respecto a la historia se ve como algo pasado, ¿no? Ellos lo tienen muy lejano, o sea, como que no es tan importante para ellos o de hecho no es tan relevante en sus formaciones, es como algo que no está tan interesante o no les gusta mucho. Y aquí, pues, en este texto se ven muchas estrategias, muchas características que se pueden dar en las didácticas de la historia para que ellos pues se pueda mejorar, ¿no? la forma de enseñar y para que los estudiantes también puedan como darle más importancia a la historia, ya que la historia es algo muy importante en la formación de los estudiantes y también para tenerlo en cuenta que no solo es el pasado, sino también como el estudio del pasado y cómo esto ha afectado hasta ahora en nuestro presente y cómo va a influir también en nuestro futuro. Claro, para resumir lo que tú dijiste sería comprender el presente con una vista del pasado. Por lo visto, al fin y al cabo entendemos que la educación se ha centrado mucho en ese modelo conductista, ¿no? Un modelo, una concepción positivista de la historia, cosa que ha generado esa problemática que de la que habla Isabela, que incluso los propios estudiantes de bachillerato se pueden quejar, ¿no? No le dan la importancia que le deberían darle, a lo mejor no comprenden la importancia de esta materia, de esta disciplina en su formación, como mencioné, humanística, en su formación de identidades, etc. Y a lo mejor habrá que buscar alternativas, que eso quisiera preguntarles, ¿qué alternativas podemos proponer? ¿Qué otras visiones podemos aportar para corregir este error, para orientar esta educación, estos procesos de educación de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de la historia en la escuela para que haya una formación óptima dentro de esa disciplina? Verán, ¿no? La profesora también plantea unos problemas que se dan al momento de dictar clases, y es que se separa, digamos, cuestiones sociales que sucedieron o que están sucediendo, y uno a la hora de enseñarlos enseña en el sentido de que eso no afectó a nuestro presente. Entonces ella nos dice que hay que vincular la historia con otras áreas, como en este caso la sociología. Por ejemplo, en el tema de cuando vamos a dar la historia del Imperio Romano, ella nos dice así: no es solamente decir qué fue lo que sucedió en el Imperio Romano, o quiénes fueron los actores y dar fechas, sino que también es importante decir cómo se llegó a esto, cómo fue que llegamos a la organización del Imperio Romano y qué consecuencias ha tenido eso. Y entonces el estudiante eso va a tomarlo y va a tratarlo de dar alguna reflexión. A eso me refiero. Claro, y teniendo en cuenta lo que decía Mario, también encontramos que desde el corte positivista la historia ha sido llevada a una jerarquía en la que se ha enseñado la historia de Colón, la historia del descubrimiento de América, pero no se han tenido en cuenta otro tipo de acontecimientos como la verdadera historia que ocurrió en nuestro continente, cuáles fueron los hechos que realmente nos marcaron y que nos han llevado a ser lo que hoy somos. O sea, desde el colegio tenemos esta mirada centrada en que la historia simplemente son fechas, y eso lo hemos visto a través de los años, que nuestros colegios no cambian esta situación. Y pues es verdad que los estudiantes al inicio del curso sienten interés a través de la historia, pero conforme van subiendo las escalas y los grados y la forma de enseñanza, se toma a un segundo plano la historia y se empieza una rutina de ir a esa clase y estar aburrido dentro de ella, porque digamos nos enseñan algo que ya está hecho, pero no nos dan la visión
sobre la cual nosotros podremos adquirir nuevos conocimientos y conocer más de nuestra realidad con respecto a los acontecimientos de nuestro pasado. Con respecto al modelo constructivo, dices. O sea, más que todo el tener el conocimiento, por así decirlo, es importante conocer historia, obviamente, es importante tener conocimiento sobre datos específicos, fechas específicas, épocas, etcétera, para poder uno autoformarse. O sea, tener esa base conceptual, por así decirlo, para uno mismo poder interpretar las cosas, digamos, tener ese desarrollo de formaciones ciudadanas, etcétera, pero siempre con una base conceptual muy fuerte. Una fecha exacta no lo diría más una época histórica, porque si lo tratas solo de una sola fecha, vuelves a la parte que te estaba comentando, algo memorístico. En cambio, si tú asimilas la época histórica que se estuvo viviendo, es mucho más fácil de comprender. Y tomando en cuenta esto, lo que se buscaría es claramente romper con esos paradigmas, ya que esto es lo que ha hecho que no podamos desarrollar un pensamiento crítico que no solo nos implica pues un conocimiento que sea válido racionalmente, sino también aquellos conocimientos que son más de un corte humanista que nos lleva a la reflexión y más allá de la memorización, a la crítica y al análisis. Para tal vez iniciar alguna discusión o para que me puedan ayudar a resolver estas dudas, porque además de lo que han dicho que es muy importante, se puede decir que es necesario emplear nuevas estrategias de enseñanza para que los estudiantes puedan como adquirir mejor la información que se les está enseñando. Y ellos mismos han dicho que por ejemplo, sería interesante emplear de mapas histórico-geográficos, también investigaciones, visitas de museos, representaciones de obras de teatro, pues todas estas proyecciones, todo lo que nos puede adquirir información de otra forma, no solo aquí en las aulas de clase. Y aquí pues está como la pregunta o la discusión que quisiera abordar, es que los profesores de ciencias sociales saben de estas estrategias y aún así parece que a pesar de todas las motivaciones y las estrategias que se han dado, los estudiantes siguen diciendo que pues es muy pesada esta materia o tal vez es más aburridora. Entonces, ¿ustedes qué me pueden decir acerca de esto? O sea, ¿cómo es que teniendo estas estrategias de enseñanza aún siguen los estudiantes pensando de esta misma forma? O sea, de que a pesar de que los profesores saben de esto, no involucran más ideas o más estrategias de enseñanza. Bueno, aquí podemos encontrar una respuesta a eso, y es que los currículos en algunas instituciones no son tan flexibles, por lo tanto lo que se va a enseñar ya está de alguna manera dictado. Es por eso que los alumnos en las lecturas y todo se aburren, no entienden, son lecturas pesadas y que realmente a ellos no les llaman la atención, ya que en primer lugar no tienen un buen manejo de las fuentes ni tampoco tienen una capacidad tan grande de análisis, justamente por el manejo que se le hace a estas lecturas. Me parece interesante la pregunta, Isabela. Podremos dejarla para el público. Es más, discutiremos esto en el siguiente podcast, caballeros, porque el tiempo acontece. Simplemente para concluir el tema, tenemos problemáticas en la educación, una problemática muy evidente que es el conocimiento, ese enfoque positivista de la historia, que deja mucho que desear en la formación humanística de los estudiantes, que los propios estudiantes se aburren incluso, pero ¿qué es más? Está tan arraigada que incluso tratando de adaptarla a distintos modelos dinámicos, a distintos modelos de didáctica, los estudiantes siguen aburridos de lo mismo. Tenemos que orientarnos mucho más a un enfoque un poco más humanístico, desarrollar habilidades en los estudiantes de reflexión, etcétera, para poder hacer mucho más amena esta disciplina y que se le dé la importancia que debería dársela. Con ustedes, caballeros, el Desocupo Informativo. Sintonícenos en un siguiente episodio. Chao, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Vamos, muchachos, que nos deje el bus.